Muy buenos días, estimados estudiantes. Tengan todos ustedes unos lindos días, ¿no? Hoy lunes, ¿no? Es donde empieza toda la semana, todo después del largo ajetreo. Les había mandado, digamos, una actividad en la cual se tenía que presentar. Sí, las actividades se van a tener que presentar por Classroom más que todo, ¿ya? Por Classroom más que todo se tiene que presentar. No es por WhatsApp, no por Facebook, sino que, digamos, en el Classroom pones tu archivo y ya está, ¿no? O sea, no es que, digamos, a ver, ¿cómo me explico? Es que a veces en archivo cuando envían por WhatsApp como que se pierde, pues, ¿no? En cambio, cuando ustedes envían por Classroom, todo está en orden. Y ahí mismo ustedes pueden fijarse en la nota que se le pone y al finalizar, pues, no, ya bajo los promedios en total. A ver, nos habíamos quedado en qué parte, a ver, ¿se acuerdan en qué parte nos habíamos quedado? ¿No? ¿Qué parte del Perú estábamos haciendo? ¿Qué parte del militarismo estuvimos haciendo? A ver, acuérdense, pues, ¿no? Si alguien se acuerda, ¿no? ¿Se acuerdan qué parte hicimos? Lo pueden contestar por chat o por voz. ¿No se acuerdan? Ya, a ver, ¿no? Ah, ya. Después de Miguel Iglesias, seguimos con el segundo, con el- seguimos con el segundo presidente regenerador del militarismo. Es que, digamos, en ese tiempo, después de la guerra con Chile, el Perú se estaba recuperando. Pero, digamos, ya, se acabó la guerra, se acabó totalmente la guerra. Pues no. Lo que pasa es que, en sí, había guerras internas, las famosas guerras civiles. No, es que, digamos, bueno, Miguel Iglesias se impuso en el poder gracias al apoyo de parte del norte. Y entonces dijeron, bueno, Cáceres no aceptó la idea de que Miguel Iglesias sea el presidente. ¿Por qué? ¿Cómo arregló esto, no? Ah, ya, mira, pido paz para esta guerra, llévate las tierras. Por eso que a los peruanos, digamos, a algunos no les gustó. Otros por su parte dijeron, no, porque Chile ya se mantuvo tranquilos, ya después no atacó. Bueno, digamos cosas así, porque ahorita estamos en esto del mercantilismo, de las negociaciones y todo. Así que vamos a ver, a hablar acerca de el famoso Brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué es lo que hizo? ¿No? ¿Cómo llegó a las elecciones? ¿No? Acerca de su vida. ¿No? Eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Así que empecemos de vez. ¿Quién fue Andrés Avelino Cáceres? Andrés Avelino Cáceres nació el 10 de noviembre en Ayacucho de 1836 y muere en Lima el 10 de octubre de 1923. Fue un militar y político peruano que luchó en la Guerra del Pacífico y fue presidente constitucional del Perú en dos ocasiones, de 1886 a 1890 y de 1894 a 1895. Es el patrono del arma de infantería del ejército peruano. Sí, es el patrono. Así como hay patrono, hay patrono. Está bien, ¿no? Sí, es el patrono de armas de infantería del ejército peruano. En el Perú es considerado un héroe nacional. ¿Y por qué?
por haber luchado en todas las batallas importantes de la Guerra del Pacífico. En la batalla de Tarapacá, en la batalla de San Francisco, en la batalla de Tacna, en la batalla de San Juan y en la batalla de Miraflores. Y por haber liderado la resistencia en la sierra contra, ¿no? En la Sierra Central contra la ocupación chilena, la famosa llamada Campaña de la Breña, que sucedió en los años 1881 a 1883. Dominaba el quechua, por lo que tuvo gran influencia sobre la población indígena de su país, a base de la cual formó un ejército regular, apoyado por guerrillas o montoneras. Fue conocido por sus soldados como Taita Cáceres. ¿En la cual qué significa Taita Cáceres? ¿No? ¿Qué significa Taita? Padre, ¿no? Sí, por eso le nombraron, pero no, Taita Cáceres. ¿Ya? Mientras que los chilenos la apodaron el Brujo de los Andes, debido a que solía evadir las maniobras envolventes planeadas con mucho celo por los generales chilenos, y porque actuaba con tanta fluidez que parecía estar presente en todas partes. ¿Sí? En dicha campaña obtuvo el triple triunfo de Pucará, Marcavalle y Concepción, y aunque fue derrotado en Huamachuco, no se rindió y continuó organizando la resistencia. Los guerrilleros procaceristas también alentaban al general a continuar su lucha con enfrentamientos con el ejército chileno. Ante el constante acoso guerrillero y la falta de aprovisionamiento, las tropas chilenas tuvieron que replegarse a Lima en diciembre de 1883, hasta la desocupación total en agosto de 1884, que es cuando Cáceres dio por consumada la guerra y el reconocimiento del Tratado de Ancón. Después de la guerra con Chile, incursionó activamente en la política, fundando su propio partido, el Constitucional. Se enfrentó al presidente Miguel Iglesias, al que no reconocía como presidente constitucional. ¿Por qué? Por haber firmado el Tratado de Paz de Ancón con Chile. ¿Eh? Iglesias dio terreno a Chile. Por eso que digamos, la rabia de Andrés Avelino es que no lo aceptaba. ¿No? Al que no reconocía el presidente constitucional por haber firmado el Tratado de Paz con Chile, concesión territorial, desatándose, pues, ¿no? Una civil war, hasta una guerra civil. Una vez Cáceres demostró su estrategia militar al poner fuera de juego al ejército principal de Iglesias en la localidad de Guaripampa, en la Sierra Central Peruana. Acción que se conoce como la Guaripampeada, en 1884. ¿No? A ver. Después atacó a Lima, donde se fuerzas acercaron en el Palacio de Gobierno a Iglesias. Este renunció a la presidencia en 1885, siendo sucedido por un gobierno provisional, el mismo que convocó elecciones en las que ganó abrumadoramente Cáceres. En este primer gobierno constitucional de 1886 a 1890, Cáceres tuvo que llevar adelante la reconstrucción nacional, especialmente en el campo de la recuperación económica. Puso fuera de curso el billete fiscal o papel moneda, muy devaluado entonces, creó impuestos nuevos, intentó la descentralización tributaria y para solucionar el problema de la enorme deuda externa firmó el contrato Grace por el cual entregó los ferrocarriles a los creadores. Volvió a la presidencia en 1894 en unas cuestionadas elecciones que provocaron en su contra la formación de la coalición nacional integrada por los demócratas civilistas,
encabezado por uno de los enemigos, uno de los antagonistas del Perú, Nicolás de Pierre. Se desató una sangrienta guerra civil, se combinó con el asalto de los coaligados a Lima, ante lo cual Cáceres renunció y partió al exilio. En 1895 volvió al Perú en 1899 y siguió participando en la política. Apoyó al presidente Augusto Bernardino Leguía en su ascenso al poder en 1919, el mismo año en que el Congreso le ascendió a mariscal, siendo el único militar de la Guerra del Pacífico que llegó a ese máximo grado. De los tres principales héroes peruanos de la guerra con Chile, Miguel Grau, Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres. Cáceres fue también el único que sobrevivió a la guerra y que posteriormente se convirtió en presidente del Perú. ¿Era cuál? Vamos a ver, ¿no? A ver. La partida del bautismo de Andrés Avelino Cáceres está perdida. Está perdida. No se sabe dónde nació ni nada, ¿no? ¿No? Es como digamos que usted tiene su partida de nacimiento y lo pierde. O no sé, pues no se queme por algo. Y que no haya, digamos, y que no haya, pues, no, una copia de acerca de ello. ¿No? A ver. No obstante, no obstante, tradicionalmente se acepta que nació el 10 de noviembre de 1836. Pues él mismo celebraba en esa fecha su cumpleaños, ¿no? Así como también fue la fecha en la que se celebró el centenario de su nacimiento. Como respaldo se señala que es la misma fecha de su festividad de San Andrés Avelino, o sea, su onomástico. Es bien diferente cumpleaños con onomástico. Sí, bien diferente. Sí, celebra, bueno, a San Andrés Avelino. Pues presumiblemente su nombre había sido escogido del santoral, aunque hay que señalar que Cáceres firmaba siempre como Andrés A, del modo que solo es una inferencia derivada de la fecha de su santo, que su segundo nombre fuera Avelino. Una investigación realizada por el historiador Jorge Guillermo Leguía llegó a la conclusión de que Cáceres nació en realidad el 4 de febrero de 1833 y que su segundo nombre era Alfredo. Fuimos engañados todo el tiempo, ya que dice que el historiador afirmaba que esta información le había sido transmitida por Hortensia Cáceres, la hija del héroe, pero su investigación no ha tenido su amplio apoyo, por tanto prevalece la fecha tradicional. Es que digamos, ¿no? Es bien diferente el onomástico con cumpleaños. Onomástico es por el santo. Sus padres fueron Domingo Cáceres Lloré, hacendado de Ayacucho, y Justa Dorregaray Cueva, hija del coronel español Demetrio Dorregaray. El historiador afirmó, ¿no? Por la línea materna, estaba emparentado con Catalina Huanca. Sí.
la cual fue una princesa inca huanca, hija de Machu Apu Alaya, Curaca de Atún Jauja, hoy Jauja, bueno, Concepción y Huancayo, y descendiente por vía materna del inca Huasca. Esta Catalina Huanca fue una de las damas más acaudaladas y respetables de su tiempo. Se decía que conocía los sitios donde se hallaban enterrados los fabulosos tesoros del templo de Pachacama, que los indígenas habían puesto a resguardo de la voracidad de los españoles. Esta leyenda del tesoro de Catalina Huanca todavía se mantiene viva. Cáceres cursó sus estudios escolares en el Colegio San Ramón de su ciudad natal. En 1854, junto con otros jóvenes entusiastas, se sumó a un motín que estalló en Ayacucho en apoyo de la rebelión liberal conducida por el general Ramón Castilla. ¿Contra quién? Contra el presidente José Rufino Echenique. Poco después llegó a Ayacucho. El ejército rebelde encabezado por el mismo Castilla, seducido por la personalidad de este caudillo, Cáceres abandonó sus estudios y se enroló en el ejército. Él mismo cuenta, ¿no? Él mismo lo contó en una entrevista, donde dice, bueno, en 1854 acaba de estallar la revolución contra Echenique, provocada por los escándalos de la corrupción del guano. De todos los rincones del país se sumaban las adhesiones. En Ayacucho, mi tierra natal, don Ángel Cabedo, uno de los vecinos del lugar, encabezó el movimiento rodeado de simpatía popular. Muchos jóvenes nos presentamos voluntarios a filas. Yo contaba con 19 años, estudiaba en la Universidad de Huamanga y era de los más entusiastas. Nos apoderamos de la gendarmería. Luego llegó el ejército rebelde, en donde terminé de enrolarme. Entonces, el general Castilla, a quien sin duda caí en gracia, me llamó a su despacho y me dijo, ¿quieres seguir la carrera? Sí, señor, es mi mayor deseo. Le contesté con aplomo. Entonces me respondió, palmeándome la espalda, serás un buen guerrero. Otra palabra, ¿no? Como universitario, serás un buen guerrero. Cáceres ingresó como cadete en el batallón de Ayacucho, organizado por el general Fermín del Castillo. Luchó luchó en la batalla de La Palma, librada en las afueras de Lima, el 5 de enero de 1855, donde resultó herido en un pie. Por su actuación destacada fue ascendido a subteniente. En 1857 ascendió sucesivamente a teniente graduado y teniente efectivo. O sea, digamos, ya poco a poco Cáceres fue escalando. ¿No? A ver. Entre 1856 y 1858 apoyó activamente al gobierno de Ramón Castilla contra la rebelión de Manuel Ignacio de Vivanco en Arequipa, que derivó de la sangrienta guerra civil. Militaba entonces en la segunda compañía del batallón Ayacucho. Participó en las batallas de Yumina, Bellavista, Arequipa, y en el asalto final de Arequipa entre el 6 y 7 de marzo de 1858, por lo que fue ascendido a capitán. ¿No? A ver. Durante este último combate fue herido bajo el ojo izquierdo, lo que no comprometió su vista, pero le quedó una cicatriz que le cruzaba el párpado y le cerraba dicho ojo, dándole apariencia de tuerto. A pesar de que ¿no? A pesar de que aún estaba convaleciente, fue uno de los primeros en marchar a la campaña del Ecuador entre 1858 a 1860. Luego fue enviado a Francia como adjunto a la legación peruana encabezada por Pedro Gálvez Egusquiza, estancia que aprovechó para someterse a diversos tratamientos médicos. De vuelta al Perú, en 1862, integró la plana mayor del batallón Pichincha, número 3, acantonado en Huancayo, al que organizó sus cuadros de reclutas
y se trasladó con ellas a Lima. En 1863 fue ascendido a sargento mayor graduado. ¿Ya? A ver. Se hizo conocido por su abierta oposición al gobierno del presidente Juan Antonio Pesce, que había permitido la ocupación de las Islas Chinchas por la Escuadra Española del Pacífico y firmado el Tratado Vivanco-Pareja, que la ciudadanía peruana consideró claudicante por sus críticas. Fue exiliado a Chile con otros muchos oficiales, pero todos ellos consiguieron regresar al Perú, desembarcando en Mollendo para luego unirse a la Revolución Nacionalista, encabezada por el coronel Mariano Ignacio Prado contra el gobierno de Pésec en 1865. Durante la campaña revolucionaria, ascendió sucesivamente a mayor efectivo y a teniente coronel graduado. ¿No? A ver, ¿no? A ver. Durante la campaña revolucionaria, ascendió sucesivamente a mayor efectivo y a teniente coronel graduado en abril de 1865. Participó en la ocupación de Lima y más tarde ya comprado como dictador. Ya, a ver. ¿No? Aquí estuvo al mando de 46 hombres y 30 voluntarios en el fuerte Ayacucho, desde el cual puso fuera de combate a las fragatas de Villamadrid y Berenguela. En la parte respectiva, el coronel José Joaquín Inclán, jefe de las baterías del norte, destacó su desempeño calificando de resuelto. En 1870 se casa en Ayacucho con Antonia Moreno Leiva, con quien tuvo tres hijas, Aurora Cáceres, Rosamelia Cáceres y Lucila Hortensia Cáceres. A ver un ratito. Que nos... Ya, a ver. Defensor de legalidad. En 1868 decidió abandonar la carrera militar y regresar a Ayacucho para dedicarse a la agricultura. Pero en 1872 retornó al servicio para enfrentar a la rebelión del coronel Tomás Gutiérrez contra el presidente José Balta, originando el descontento de un sector. No, a ver. No, a ver, contra el primer presidente civil del Perú y el fundador del Partido Civil. Su respaldo al presidente Pardo le ganó la simpatía de los líderes civilistas y fue nombrado subjefe de batallón de Cepitas, ¿no? Cepita, acuartelado en San Francisco de Lima, fue, ¿no? Fue en esta circunstancia cuando alcanzó a última notoriedad, ¿no? No, a ver, ese de soldado, digamos, ¿no? A ver, claro,
Reteniendo el mando del batallón Cepita, asumió la prefectura y la comandancia militar del departamento del Cusco, cargo que desempeñaba al estallar la guerra con Chile. ¿Cómo se imaginan que era Cáceres? A ver, ¿cómo se imaginan que era Cáceres? ¿Cómo se imaginan que era Cáceres? Pues Cáceres era alto, delgado, ancho de hombros, disculpen, de aspecto imponente, de rostro enjuto, blanco y ojos grises, y casi negros, y una permanente cicatriz en el párpado derecho, cabello castaño, largo, poblado y entrecano y espesas patillas, a la austriaca, que pues se afeitaba la barba desde el labio inferior hasta la garganta, para que se gane, ¿no? Para la guerra en el interior tenía extraordinarias condiciones. Su salud robusta lograba soportarlas incesantemente, ¿no? Luchó con los chilenos, ¿no? Y también con la escasez de recursos, con los rigores de la naturaleza, con las hazañas de facciones políticas, no solo en guerra declarada, como primera ocurrencia con tropas de García Calderón, luego de Piérola y por último de Iglesias, ¿no? Sino también con hostilidad, eh, ¿no? Tras el comienzo de la Guerra del Pacífico, el 5 de abril de 1879, Cáceres fue enviado a la cabeza del batallón Cepita en defensa del departamento de Tarapacá. Fue nombrado comandante de la segunda división del ejército del Perú y ascendió a control a coronel. No, luchó contra el ejército chileno en la batalla de San Francisco el 19 de noviembre de 1879 y Tarapacá el 27 de noviembre de ese mismo año, 1879. En esta última su intervención fue decisiva para sellar ¿qué? La victoria peruana. En Tarapacá, una aldea situada al pie de la cordillera, se hallaban los restos del ejército peruano, desmoralizado tras el revés sufrido de San Francisco cuando llegó la noticia que los chilenos coronaban las alturas y se disponían a atacarlos. De inmediato, los peruanos se dispusieron a contrarrestar el ataque, destacando la división ¿no? Destacando la división mandada por Cáceres, pero, ¿no? Que logró subir hasta las alturas donde se atrincheraban los chilenos, lográndoles capturar varios de sus cañones. Pero Cáceres hizo aún más. Resistió el contraataque enemigo, que venía reforzado con caballería y dos columnas. Cuando se le agotaron las municiones, se proveyó de los pertrechos de los chilenos caídos y emprendió otro ataque, apoyado por otro destacamiento. ¿No? Hizo retroceder a los chilenos, a quienes no pudo perseguir por no contar con caballería. Tarapacá se constituyó así en un notable triunfo peruano, logrado por los restos de un ejército fatigado y desmoralizado, que no contaba con caballería ni artillería, y que aún así supo batir a un enemigo superior frente de fuego. ¿No? Cuando se agotaron pues, las municiones, se proveyó de pertrechos de los chilenos caídos y emprendió otro ataque, apoyado por otros destacamentos. Hizo retroceder a los chilenos, a quienes no pudo perseguir por no contar con caballería. Tarapacá se constituyó, ¿no? Así en un notable triunfo logrado por los restos de un ejército fatigado y desmoralizado, que no contaba con caballería ni artillería, y aún así supo batir a un enemigo superior en el fuego. El aniversario de esta batalla se convirtió en el Día de la Infantería Peruana. Pero la victoria de Tarapacá no cambia el curso de la guerra, y las tropas peruanas optaron por retirarse al norte, desocupando el departamento de Tarapacá hasta llegar a Tacna. A Cáceres se le confió la vigilancia del litoral en Perú, ¿no? Situado en las inmediaciones de Hilo, ¿no? Luego fue trasladado a Tacna, donde el alto mando dispuso una concentración de fuerzas.
¿no? A Cáceres, pues no. Luego, dicho ejército fue desplegado alrededor de la ciudad de Tacna con el objetivo de unir fuerzas con el ejército boliviano, que era dirigido por el presidente de Bolivia en persona, el general Narciso Campero. El ejército chileno desembarcó más al norte de Tacna, entre Hilo y Pacoche, sin hallar oposición. Desde allí atacaron a las posiciones peruanas. Se libró la batalla del Alto de la Alianza o de Tacna. El 26 de mayo de 1880, donde Cáceres, otra vez al frente del batallón Cepita, tuvo una notable participación. Combatió con tanto ardor y con gran riesgo para su vida que sufrió la pérdida de 2 caballos. Y cuando la derrota ya era definitiva, reunió a los soldados dispersos y cuidó el orden de la retirada. Propuso reforzar la plaza Arica, pero el comando dio por terminada la campaña y Cáceres se encaminó a Lima, donde llegó en agosto de 1880 para ayudar en la organización de la defensa de la capital, ¿no? Haciendo así, pues, ¿no? Su campaña de Lima, ¿no? A ver. En Lima, Cáceres fue nombrado comandante de la quinta división de la reserva. Pasó a Huaral para entrenar a sus tropas. Por el camino iba reclutando los restos del ejército peruano junto a civiles que armaba. En octubre de 1880 fue reconocido como coronel efectivo. El dictador Nicolás de Piero La Villena, quien dio un golpe de estado del gobierno de Mariano Ignacio Prado Ochoa, preparó la defensa de Lima. Cáceres, Cáceres sostuvo que el desembarco del enemigo ocurriría más seguramente en el sur, pero Pierola, que decía tener la información fidedigna al respecto, insistió en que aquello ocurriría en el norte, en el balneario de Ancón, hacia donde mandó un gran contingente de tropas. Tal como le había prevenido Cáceres, las tropas chilenas desembarcaron en el sur, primero en Pisco y finalmente en Chilca y Curoyaco, zonas prácticamente desguarnecidas. Estaban bajo el mando del general Manuel Baquedano. Con las tropas chilenas desplegándose por el sur, las fuerzas peruanas, en su mayoría integradas por civiles, esperaron el ataque del enemigo a la capital. Piérola formó en el sur de Lima dos líneas defensivas extensas, la de San Juan, compuesta por trincheras y que iba desde el Morro Solar hasta Monterrico Chico, y la de Miraflores, que era la línea de reductos que iba desde Armendáriz hasta el camino a Chosica. Cáceres participó en las batallas de San Juan, el 13 de enero de 1881, donde tuvo a su mando el cuarto cuerpo. Tuvo que retirarse a Miraflores luego de haber sufrido fuertes pérdidas. Chorrillos y Barranco fueron incendiados, y según testimonios, parte de la tropa chilena se entregó a la embriaguez y a la reyerta. Esa misma noche, Cáceres y César Canevaro insistieron en avanzar hacia Chorrillos, al frente de 5.000 o más soldados peruanos, para hacer un ataque sorpresa a los chilenos. Pierola se negó a autorizar esta operación que consideró muy riesgosa, aunque Cáceres en su memoria insiste en sostener que se perdió una oportunidad única para infligir al enemigo un grave revés. Lo cierto era que, descontando a los soldados chilenos ebrios e indisciplinados, quienes según cálculos del historiador Carlos de Lepiane no sobrepasan el número de 2.000, el grueso del ejército chileno se hallaba cubierto de una sorpresa. Piero se creía pues no guerrillero, mientras que no le dio la oportunidad a los militares. 2 días después, el ejército chileno venció la línea de Miraflores, donde Cáceres sufrió la perforación del fémur derecho. Acudió al puesto ambulatorio establecido en la calle San Carlos y luego al ubicado en el Colegio de San Pedro, donde fue atendido por el doctor Belisario Sosa. Pronto los chilenos inquirieron sobre su estado de salud, por lo que temió ser capturado, escondiéndose entonces en la celda del padre superior del convento de San Pedro. El 15 de abril de 1881, todavía convaleciente y con la ayuda de su esposa y algunos amigos, salió de Lima, dirigiéndose hacia Jauja, en la Sierra Central. ¿No? Y la pregunta es, ¿por qué lo conocen como el Brujo de los Andes? ¿No? El 26 de abril de 1881, el presidente Pierola lo nombró jefe político y militar de los departamentos del centro de la República, en reemplazo de Juan Martín Echenique. Por su parte, la Asamblea Nacional reunida en Ayacucho lo ascendió a general de brigada por el heroísmo demostrado en las 5 batallas principales en las que actuó,
San Francisco, Tarapacá, Tacna, San Juan y Miraflores. En julio de 1881, el gobierno de Francisco García Calderón intentó atraerlo a su servicio ofreciéndole la primera vicepresidencia, pero Cáceres reiteró su adhesión a Pierola. En octubre, Pierola lo nombró ministro de guerra. En noviembre, los jefes y oficiales de su ejército se rebelaron contra Pierola y le ofrecieron la presidencia de la República, que no quiso aceptar, pues consideraba más apropiado respaldar ahora sí el presidente García Calderón Landa, que acababa de ser confinado a Chile por negarse a firmar la paz concesión territorial. En la práctica, su lealtad fue hacia el vicepresidente Lizardo Montero, que asumió el gobierno en reemplazo del presidente deportado. Cáceres se conformó con mantenerse en el cargo de jefe político y militar de los departamentos del centro. Por entonces ya había empezado la campaña de la Breña. La razón del abandono de su adhesión a Pierola se debió a que fue convencido de que con el gobierno de García Calderón y Montero se podría llegar a la paz con Chile a través de la mediación del ministro estadounidense en Lima, el general Curwood, sin contemplar la cesión territorial. Pero esta expectativa no se cumplió y Pierola llegó inconcluso a afirmar que la defección de las fuerzas militares Cáceres en el centro y las de Montero en el sur hicieron frustrar un supuesto ataque combinado que tenía planeado hacer con Bolivia para recuperar Tarapacá y Arica, así como otro ataque masivo a Lima. Cáceres, en sus memorias, negó rotundamente haber sido informado de la existencia del plan. Existe también una carta de Ricardo Palma, firmada con el seudónimo de Gira y publicada en el diario El Canal de Panamá, donde llama traidor a Cáceres por pasarse al bando de García Calderón y propiciar así, según su opinión, el fracaso de los planes de Pierola de contraatacar a los chilenos. Hacen que se tiraron la pelota, en otras palabras, pues, ¿no? No, tú tuviste la culpa, no, Pierola tuvo la culpa, no, Cáceres tuvo la culpa. Cosas así, o sea, digamos, se estaban tirando la pelota unos a otros. Sí, unos a otros se tiraban la pelota y pues no sabían quién era el culpable. Sí. Posteriormente, el Congreso instalado en Arequipa nombró a Cáceres segundo vicepresidente de la República, en el que nominalmente se mantuvo hasta el fin del gobierno de Montero, poco después de firmar de la paz de Ancón. ¿No? Y como decía, pues, ¿no? A los 3 días de instalado el Consejo de Ministros, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había dicho de Antonio Arenas? Pues la postulación de Cáceres a la presidencia fue hecha por su partido, el Constitucional, tras el cual se ocultó el Partido Civil, el partido de la oligarquía. Y es que ésta, al no poder tomar directamente el poder, tuvo que secundar a un cadillo militar para conquistarlo. La candidatura de Cáceres no tuvo rivales. Solo el Partido Demócrata de Pierola formó la oposición, aunque sin lanzar candidatos, la elección de Cáceres fue, pues no, inevitable. O sea, digamos, en esas elecciones no habían 18, bueno, eran solo uno, nada más. Solo uno. Pues cuando empieza a poner el primer gobierno de Cáceres desde 1886 a 1890. Cáceres asumió el mando el 3 de junio de 1886. Su mandato, de 4 años según la Constitución de 1860, significó la liquidación de la situación caótica originada por la guerra y a la vez el restablecimiento de la paz interna. Fue entonces cuando se sentaron las bases de la reconstrucción nacional. Sí, ¿se acuerdan que estaban, pues, no? ¿Se acuerdan que era la reconstrucción nacional? ¿No? Que fue un periodo posterior a la Guerra del Pacífico, entre las guerras civiles de 1884-1885 y de 1894-1895, donde la República Peruana inicia su resurgimiento económico, político y social. ¿No? Etapa donde coincide casi a la, casi el segundo militarismo, ¿no? Y casi al segundo civilismo. En lo que respecta a la política interna, Cáceres gobernó con el apoyo de su partido, el Constitucional, integrado por sus amigos y partidarios, así como del Partido Civil. El Partido Demócrata, liderado por Nicolás de Pierola, no lo apoyó, pero tampoco le hizo oposición, porque consideraba que la nación necesitaba paz para la reconstrucción. Una característica de este régimen fue una inestabilidad ministerial. Hubo en total 10 consejos de ministros, debido a la amenaza de censura, aplicada destempladamente por una minoría parlamentaria de tendencia liberal,
que también obstruyó por mucho tiempo la aprobación de importantes medidas, como la firma del contrato Grace, por lo que acabó siendo expulsada del Parlamento y reemplazada. Vamos a ver esto en la segunda parte.